Buenas tardes, sus puntos suspensivos, ponga usted lo que quiera en la línea de puntos. Quiero presentaros, por un lado, para que lo veáis y no tengáis que estar mirando código ni descargando leches, cómo va el Sketchlight, que no sé pronunciarlo, el mío que lo he inventado yo. Y por otro lado, una idea que se me ha venido a la cabeza viendo esto. A ver que me quite de en medio y os enseño ambas cosas. El Sketchlight, ahí me quedo. El Sketchlight, ya os enseñé, no hace nada realmente nuevo, excepto que ahora hace más cositas. Las tablas siguen funcionando como antes, con sus relaciones y sus cosas. Se añadió, que eso en el otro no venía, lo de solo ángulos rectos. En el otro vídeo que os puse solo funcionaba a base de líneas así. Lo modifiqué y le di un poco más de vidilla. Y si pones solo ángulos rectos, como veis, es más bonito, tiene más prestancia y más historia. He añadido vistas. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Una vista es solo una consulta que se graba como vista. Luego en el generador de consultas que ya vimos, se añade el botoncillo, salvar como vista, y ya está. A partir de ahí disponéis de una tabla virtual a todos los efectos, que es una vista. Doble clic sobre la vista os lleva precisamente a eso, a poder, al editor de vistas. Ahora mismo lo que nos es por ahora, hay que darle en el id. Como veis, sale ya, esto es todas las localidades, si las hubiera, ordenadas por provincia y por nombre de la localidad, sin más. Si le das salvar como vista, de entrada me dirá, no me dice ningún. Debería decirme que ya existe una que se llama así, que si la quiero machacar, no sé por qué no me lo ha dicho, pero bueno, la machacaría después de haberla modificado. Y luego están los triggers. Un trigger es un trozo de código asociado a una tabla. Como sí sabemos a qué tabla está asociado, no costará nada en un futuro, bueno, nada, no costaría demasiado en un futuro. Esta es de la tabla ventas. Entonces, una rayita, igual que hacemos con las foreign keys. Lo único que la rayita, al no poder asociarse a ningún campo concreto, porque como veis es un trozo de código que puede mencionar un montón de campos y demás, y un montón de cosas, el trigger es limpio, o sea, es limpio, no, es libre, se ejecuta ese código cada vez que se hace algo. Aquí podemos, si tuviéramos, bueno, no me enrollo. Entonces, pero sí sabemos de qué tabla es, pues podríamos establecer una rayita entre, igual que estas, entre el título del trigger al título de la tabla, no problema. Doble clic sobre el trigger, nos abre un formulariete que tiene un text area. Se podría poner un text editor para que quedase más bonito y no, se llama así, text editor, más bonito y con el código resaltado, SQL y demás. Se probaría y si funciona el código y tal, pues se salvaría y ya está. Eso es toda la novedad que os puedo poner, aparte de que, bueno, las cosas estas están aquí todas, mostrar triggers o no, mostrar vistas o no, y mostrar relaciones o no, y solo ángulos rectos o no. Si no hay relaciones, no tiene sentido lo de los ángulos rectos. Queda claro. Queda más bonito así porque hay más colorines y más cosas. Bien, esto lo que me ha dado lugar, así es como va, no hay mucho más que mostrar, todo eso ya lo vimos, luego añadiré más cosas en cuanto a exportaciones, no exportaciones, las consultas grabadas, todo eso. Pero falta como cosa básica lo del tema de los índices. Y he pensado que igual que cuando hay un foreign key, aquí pintamos una cosita pequeñita roja, pues crear algún otro colorín, todo iría a las preferencias, para los campos que tengan índice propio. Que no tenga raya, simplemente aquí una rayita de color amarilla o algo así, o cambiar el colorín de la celda o el... Ah, no, a lo mejor sería la fuente, igual que esto es
en negrita ponerlo, no sé, en itálica, o sea, inclinada. La que tenga en índice, una letra inclinada nos lo indicaría. No lo sé, eso está en el aire, ya os lo veré. Pero lo que os quería dar como idea es, vale, esto, olvidaos de las tablas. Vamos a ocultar las tablas y ocultamos las vistas. Esto también, y esto también, y esto también. Y no queremos ver los ángulos. No, me lo saca todo. Da igual, imagina que no hay nada, está solo el trigger. Bien, esto, como veis, es un texto. Con doble clic tenemos un editor de textos. ¿Y si hacemos un programa de hacer diagramas? Que yo pueda, imaginar que todo esto son igual que este, son textos, que yo pueda decir, tú te pones aquí y ahora igual que creo el foreign key pinchando mayúscula, arrastrando y soltando, pues pincho en este en cualquier sitio, arrastro y suelto, o en el título, arrastro y suelto, y que se me cree una relación de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. ¿Sería útil? No lo sé, me ha parecido que sí. Entonces, hasta le he diseñado el nombre. Se llamaría Diagambas. Y mea culpa, me he ido al ChatGPT y le he dicho, hazme un logo que aparezca una gamba y que se llame Diagambas. Y me ha hecho esto. Toma ya. La gamba y aquí se ha inventado lo que le da la gana, porque yo solo haría cuadraditos. Pero bueno, como logo queda chulo. Y no hay nada más. Esto enseña el logo. De momento solo la idea. La pregunta es, ¿valdría la pena? ¿Creéis? Sé que hay por ahí programas magníficos para esto, el día y no sé yo si vale la pena, porque yo no pretendo competir con nadie, con ninguno de ellos. Eso es cosa de... Pero ¿valdría la pena ponerse a hacer eso? ¿Sería otra Torre Eiffel de palillos de las que hacen los jubilados? No lo sé. Si me dejáis comentarios, lo agradezco. Y si no, pues en el foro me ponéis verde. ¿O no?